Vamos a examinar en este video el trabajo realizado en una partícula por un tipo de fuerza variable. Aunque más adelante vamos a ver en general cómo trabajar con fuerzas variables, en este apartado vamos a desarrollar un modelamiento matemático que nos permita conocer cuál es el trabajo de esta fuerza variable. Y estoy hablando específicamente de la fuerza ejercida por un resorte o la fuerza de un resorte. Muchas fuerzas de la naturaleza tienen una forma matemática que se asemeja a la forma como uno describe la fuerza de un resorte. Por esta razón, a partir de su estudio se puede obtener información muy valiosa sobre estas fuerzas, pues sobre el comportamiento de esas otras fuerzas. En la imagen podemos ver un bloque que está conectado a un resorte en donde se muestran tres situaciones. La primera situación, entonces, aparece el bloque que está atado a un extremo del resorte, el otro extremo está conectado a una pared. El resorte se encuentra en su estado natural, es decir, no se encuentra ni estirado ni comprimido, tal cual como en su estado relajado. Y hemos puesto el origen de nuestro sistema justo en donde termina el bloque y donde se conecta con justo donde termina el resorte, donde está conectado con el bloque. Ahora vamos a mover ese resorte en un desplazamiento D, aquí se puede ver, y lo hacemos alándolo el bloque. Por lo tanto, el resorte se va a estirar, se va a elongar. El desplazamiento va a ser positivo por la forma como se está moviendo el bloque con respecto a nuestro sistema coordenado, y la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque entonces va a ir dirigida en la dirección completamente opuesta. Bien, eso lo habíamos visto ya en un laboratorio anterior. Ahora vamos a, en lugar de estirarlo, vamos a comprimir el resorte. Entonces en este caso el desplazamiento que nosotros estamos observando es un desplazamiento negativo porque va dirigido, orientado en el sentido en el que disminuyen las coordenadas de nuestro eje X, y la fuerza del resorte va a tratar de evitar que eso suceda, por lo tanto va a ir orientada en la dirección opuesta. A partir de estas observaciones empíricas y como una buena aproximación para muchos resortes, podemos escribir la fuerza del resorte F sub S como proporcional al desplazamiento desde el extremo libre de su posición cuando el resorte está en su estado natural. O sea que matemáticamente podemos escribir la fuerza como una constante proporcionalidad por el desplazamiento que multiplica el desplazamiento. Esta es la que se conoce como ley de Hooke, en honor a Robert Hooke, un científico inglés de finales de los 1600. El signo menos en la expresión significa que la fuerza siempre se va a oponer a la dirección del desplazamiento desde el extremo libre del resorte. Es decir, en este caso la fuerza se va a oponer al desplazamiento, en este caso la fuerza se va a oponer al desplazamiento, a la fuerza que yo le estoy aplicando al bloque o a la fuerza que yo le estoy aplicando al resorte. Entonces el resorte va a ejercer una fuerza contraria. Si nosotros únicamente consideramos que esto sucede en una coordenada, pues a lo largo del eje X, como lo estamos viendo en este momento, entonces podemos escribir la fuerza X igual a menos una constante por la coordenada X, que va a representar esa distancia. Esa constante se llama constante del resorte y es una medida de la rigidez. Entonces esta va a ser la constante del resorte. Me dice qué tan rígido es ese resorte. Si el resorte es muy rígido, o sea que si hay valores para la constante K muy grandes, es más difícil comprimir o estirar el resorte para un desplazamiento dado. En el sistema internacional, las unidades de esa constante en el sistema internacional son Newton por metro. Bien, ahora es importante resaltar que esa fuerza del resorte es una fuerza variable. Y es una fuerza variable porque, de acuerdo a esa expresión, para cada posición en X, entonces va a tener un valor distinto de la fuerza. Por esa razón uno puede escribir la fuerza Fx también como una fuerza que depende de la posición que yo esté, pues, de una determinada posición.
Ahora, además hay que notar que hay una relación lineal, la ley de Hooke también establece una relación lineal entre la fuerza y la distancia en la que se está estirando el resorte de su extremo libre. Ahora vamos a, pues ya como con este pequeño repaso, vamos a continuar deduciendo una expresión apropiada para el trabajo realizado por una fuerza de un resorte. ¿Por qué razón no nos sirve simplemente aplicar la definición de trabajo que hemos venido pues hasta ahora para distintas fuerzas aplicando? Porque tenemos una fuerza variable. Esa definición es apropiada o es válida siempre y cuando la fuerza sea constante en magnitud y en dirección. En este caso tenemos una fuerza que varía en magnitud a lo largo de la dirección en la que se está ejerciendo. Entonces, por esa razón no tenemos que hacer un tratamiento matemático adicional. Entonces vamos a asumir tres cosas para poder hacer encontrar una expresión apropiada. Vamos a asumir primero que el resorte tiene masa despreciable. En segundo lugar, despreciable. En segundo lugar, asumimos que es un resorte ideal, es decir, que sigue la ley de Hooke exactamente. Y en tercer lugar, vamos a decir que el bloque es una partícula y que no hay fricción. ¿Listo? El bloque que yo estoy atando al extremo libre del resorte es una partícula sin fricción. Entonces vamos a estirar el bloque, lo vamos a mover hacia la derecha, y mientras el bloque se mueve hacia la derecha, o sea, mientras desplazamos el bloque hacia acá, entonces esa fuerza que nosotros estamos haciendo para mover el bloque va a ejercer un trabajo, pero también la fuerza del resorte va a hacer un trabajo, y el trabajo que va a hacer va a tener como consecuencia que va a disminuir la energía cinética y va a frenar el bloque. Seguramente para todos es alguna vez trabajado pues o movido un resorte donde usted trata de alarlo, y en la medida en que lo jala más, es más difícil moverlo, seguirlo estirando, ¿cierto? Y lo que esté atado al resorte pues va a tender a ir más lento, va a tender a frenarse. Como les había dicho, entonces no podemos aplicar directamente la expresión para el trabajo como W es igual a la fuerza por la magnitud del desplazamiento, la distancia recorrida, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Porque la fuerza del resorte no va a tener un único valor que nosotros podamos poner en esta ecuación matemática. Yo no sabría cuál F elegir, porque dependiendo de la posición en la que esté, pues va a ir cambiando el valor de F al estirarse. Entonces, para resolver ese pequeño inconveniente, vamos a asumir lo siguiente: dividir el desplazamiento, o sea, lo que se va a mover el resorte. Si lo que se va a desplazar en la dirección X lo podemos dividir en pequeños segmentos que sean tan pequeños que uno pueda decir que la variación de la fuerza en cada uno de esos pequeños segmentos pues es despreciable. Y como en cada segmento la fuerza va a tener un valor que es aproximadamente el mismo, entonces ahí sí podemos aplicar para cada segmento la definición de trabajo que nosotros habíamos definido antes para una fuerza constante. Luego sumamos el trabajo por cada uno de esos segmentos para obtener el trabajo total. Ese procedimiento es, digamos, dispendioso si lo hacemos de esa manera, pero se vuelve mucho más sencillo si nosotros consideramos segmentos muy pequeños, o sea, segmentos infinitesimalmente pequeños, de modo que el error en el cálculo para cada uno sea aproximadamente 0. Entonces vamos a definir que en ese proceso de desplazar el bloque se va a mover el extremo libre del resorte desde una posición inicial XY hasta una posición final X sub F, que vamos a denominar de esta manera. Bien, es decir, yo comencé a estirar el resorte desde toda esta distancia, se estira el resorte, y voy a dividir esa distancia que se ha desplazado en pequeños intervalos, en pequeños segmentos de anchos delta X. Entonces voy a partir estos en pequeños segmentos. Cada uno de estos segmentos va a tener un ancho delta X. Y voy a decir que cada uno de estos segmentos se va a llamar el segmento X. Y entonces voy a decir que este segmento
se va a llamar X, pongámoslo acá, X1, X2, X3 y así sucesivamente. Cada pedacito le voy a poner el nombre de X y lo voy a asignar un subíndice para poder denominarlo. Entonces, mientras el bloque se va moviendo a través de cada uno de esos segmentos, la fuerza del resorte va a variar muy poco. Es decir, cuando el bloque se desplaza, supongamos que este sea nuestro bloque. Si este es nuestro bloque, cuando el bloque se desplaza de este intervalo al siguiente intervalo, debido al pequeño desplazamiento entre esos dos, la fuerza en ese intervalo va a variar porque como es tan pequeño, entonces digamos que no va a haber un cambio apreciable. Ese truco de yo dividir las cosas entonces me permite luego simplificar una fuerza variable en una fuerza que pueda tratar con la misma expresión que yo venía trabajando antes. Ahora, la fuerza que se ejerce en cada uno de estos segmentos, entonces mientras el bloque va pasando por cada uno de estos segmentos, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, cada vez que el bloque va pasando por uno de estos segmentos, entonces aquí aparece una fuerza en cada uno de esos segmentos. Entonces aquí voy a tener la fuerza debido al segmento, por ejemplo, la fuerza en X debido al segmento 2, la fuerza en X debido al segmento 3, la fuerza en X debido al segmento enésimo. Bien. Y como la fuerza es constante en cada uno de esos intervalos, o sea, en este pequeño espacio acá, la fuerza X3 es constante, en este pequeño espacio acá, la fuerza X2 es constante, en este pequeño intervalo acá, la fuerza X1 es constante. Entonces ahora sí puedo aplicar para cada uno de esos intervalos la definición, ¿sí? Entonces aquí para cada intervalo es válido la expresión de W es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, donde en este caso la fuerza siempre se está oponiendo al desplazamiento. Miren que el desplazamiento es un vector que tiene esta dirección que va de xf, de x y xf, entonces este será nuestro vector de desplazamiento. Los vectores de fuerza, al contrario, tendrán una dirección opuesta, por lo tanto el ángulo entre uno y el otro será de 180 grados. De ese modo, entonces aquí podemos decir que el ángulo φ es igual a 180 grados y el coseno del ángulo será igual a menos 1. Entonces para el segmento 1 o para el intervalo 1, vamos a agregar otra página. Para ese segmento 1, aquí, para el intervalo 1, entonces vamos a tener que el resultado será el trabajo para ese intervalo. El trabajo para el intervalo 1 será la fuerza en ese pequeño intervalo multiplicado por el tamaño del intervalo que habíamos dicho que es delta x, ¿cierto? Con un signo menos, debido a que el coseno de 180 es menos 1. Ahora para el intervalo 2, entonces va a tener que el intervalo 2 va a ser igual a menos la fuerza en ese intervalo 2 por el delta x. Para el intervalo 3, entonces va a tener que ser la fuerza en el intervalo 3 igual a menos la fuerza en ese intervalo multiplicado por la distancia de ese intervalo. Y así sucesivamente. Eso nos va a llevar a que yo puedo sumar para obtener el trabajo neto. Entonces puedo sumar el trabajo del resorte para todos esos, pues sumando las distintas contribuciones de lo que ocurre en cada pequeño intervalo. Lo puedo expresar como la sumatoria de menos la fuerza X en el intervalo J multiplicado por el tamaño del intervalo, delta X. Y en el límite en que delta X sea igual a 0, cuando delta X tiende a 0, entonces puedo expresar esto como una integral, en donde va a ser la integral ¿entre quién? Una integral definida entre la posición inicial y la posición final, de la posición inicial, la posición final
de esa función menos la fuerza en x por el diferencial de x. Bien, como yo sé que la fuerza en x es igual a k por x, entonces cuando sustituyo ese valor me va a quedar que el valor para el trabajo ws será igual a la integral de la posición inicial xy a la posición final xf de menos kx por dx, y esto va a ser igual, puedo sacar la k por ser una constante, no es función de la posición, es independiente de la posición en la que se encuentra, entonces esto me queda como la integral entre de xy a xf de x de x. Cuando resuelvo esa integral, entonces la integral de x me da x al cuadrado y debo evaluar el resultado entre x final y x inicial. Entonces esto me queda, bueno, realmente no es x al cuadrado, es un medio de x al cuadrado. Entonces me quedaría como, resolviendo la integral, menos un medio de k por x al cuadrado, y esto lo tengo que evaluar entre x inicial y entre x final, es decir, reemplazar esos valores de xy y xf, que usualmente esta k es una k minúscula, no es la k de energía cinética, bien, para que no la confunda con la k de energía cinética. Será x al cuadrado menos x inicial al cuadrado, bien. Y finalmente, cuando yo multiplico por ese signo menos y opero cada uno de estos dos, lo distribuyo en el factor, en el paréntesis, entonces va a obtener la expresión para la fuerza del resorte, que va a ser, para el trabajo ejercido por el resorte, que va a ser un medio de k por la posición inicial al cuadrado menos un medio de k por la posición final, un medio de k por la posición final al cuadrado. Bien, esa va a ser el trabajo ejercido por la fuerza de un resorte. ¿Qué nos quiere decir esta expresión? Que el trabajo es positivo si el bloque termina más cerca de la posición natural de lo que estaba inicialmente, es decir, este término es mucho más grande que este término. Si el trabajo termina mucho más cerca de la posición, si el resorte, cuando el bloque se mueve, el bloque termina más cerca de la posición natural de lo que inicialmente estaba, entonces vamos a tener un trabajo positivo. Si el resorte y el bloque que está atado, cuando se mueve el bloque, termina más lejos de la posición natural de lo que estaba inicialmente, entonces el trabajo va a ser negativo. Y el trabajo va a ser cero si el bloque termina en la misma distancia de x sub 0 a la que de la que habíamos iniciado. O sea, su posición final y su posición inicial van a ser las mismas, van a terminar en la misma distancia de x igual a 0. Esta expresión la podemos simplificar si decimos que la posición inicial es igual a 0 y la posición final es simplemente cualquier valor de x. Con esa, entonces podemos escribir el trabajo debido a la fuerza del resorte como menos un medio de k por x al cuadrado. Entonces este va a ser un resultado muy importante para tener en cuenta aquí en adelante. Ahora vamos a suponer que vamos a desplazar el bloque a lo largo del eje x mientras se está aplicando una fuerza Fa a este. Es decir, tenemos una circunstancia o una situación como la que voy a ilustrar a continuación. Tengo una superficie, en esta superficie está alineada con el eje x y tengo un bloque que va a desplazarse a lo largo de ese eje. Bien. Entonces pongamos que por acá está una pared y que tenemos un resorte conectado a ese bloque. Entonces vamos a estirarlo con una fuerza que decimos que es Fa. En la medida en que vamos aplicando una fuerza,
va a haber un desplazamiento del bloque y la fuerza aplicada por nosotros va a realizar un trabajo W sub A en el bloque. Bien, entonces la fuerza FA realiza un trabajo, la fuerza FA realiza un trabajo W sub A y el resorte realiza un trabajo W sub S. Entonces, en la medida en que nosotros estiramos hacia este lado, nuestro resorte va a evitar que eso ocurra y va a aparecer una fuerza en dirección opuesta. Vamos a decir que para la fuerza FA, entonces el trabajo será W sub A. Para la fuerza del resorte, el trabajo será W sub S. Y podemos escribir el cambio de las energías cinéticas como delta K mayúscula, la energía cinética al final del desplazamiento menos la energía cinética antes de comenzar a aplicar la fuerza, es igual a la suma de los trabajos, el trabajo total, que en este caso es una contribución de la fuerza que estoy aplicando de color rojo, WA, la fuerza más el trabajo ejercido por el resorte, W sub S. Si el bloque se encuentra estacionario antes y después de yo desplazarlo, o sea, está en la posición natural, comienzo al resorte y lo llevo hasta una posición y lo sostengo ahí. Entonces, al inicio está estacionario, velocidad igual a 0, al final está estacionario, velocidad igual a 0. En ese caso, si el bloque está estacionario, para un bloque estacionario, se cumple que, pues antes y después, eso es muy importante, antes y después, la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial y van a ser igual a 0, porque la rapidez en ese momento es igual a 0. Haciendo la energía cinética final e inicial iguales a 0, porque el bloque está estacionario antes y después, en ese caso podemos escribir la expresión para el trabajo como el trabajo realizado por la fuerza A, o sea, la fuerza de color rojo, es igual a menos el trabajo realizado por la fuerza del resorte. Esta condición o esta expresión únicamente es válida si y solo si el bloque estaba estacionario antes y después del desplazamiento. Antes inicia con velocidad igual a 0 y luego termina con velocidad es igual a 0. Si no, no puedo aplicar esta condición. Entonces lo que me dice es que un bloque conectado a un resorte estacionario antes y después de un desplazamiento, el trabajo realizado por la fuerza que le estoy aplicando es el negativo del trabajo realizado por el resorte sobre el bloque. Y yo puedo, ya como conozco la expresión para W sub S, entonces yo quiero conocer cuál es el trabajo realizado por la fuerza, simplemente debo calcular con esta expresión de acá el trabajo por W sub S.